Número 6, el voto de un nazareo. A. El voto de un nazareo. 1. 1-2, el propósito del voto de un nazareo. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová. A. Para dedicarse a Jehová, el voto del nazareo era expresar el deseo especial de uno de acercarse a Dios y de separarse de las comodidades y placeres de este mundo. Este voto podía ser hecho por un hombre o una mujer en Israel. Y. Que se apartare, según Allen y Cole, la palabra hebrea aquí traducida como apartare tiene la idea de algo excepcional, maravilloso o milagroso. Punto centrado. Este era un voto especial, significativamente más allá de una promesa o voto normal. Punto centrado. Este era un voto amplio, concerniente a lo que uno comía, cómo se veía y con quién se asociaba. Y. La palabra inglesa nazareo translitera el hebreo nazir, que significa apartado. Wenham. Y. La palabra nazareo a veces se confunde con nazareno, la palabra que se usa para describir a Jesús en términos del origen de su ciudad natal, ver Mateo 2:23, Marcos 14 2.67, 16 2.6, Hechos 24 2.5. Si bien estas palabras se basan en la misma raíz, nazar, hacer voto, son palabras distintivas. Allen. B. Haciendo voto de nazareo, hubo varios nazareos notables en la Biblia, Sansón, Jueces 13 2.5, Juan el Bautista, Lucas 1:15, y Pablo, Hechos 18:18. La madre de Sansón, la esposa de Manoa, hizo el voto de nazareo durante su embarazo, Jueces 13 2.4. Y. Las cosas prohibidas para los nazareos tomaban algunas de las cosas prohibidas para los sacerdotes y fortalecían las prohibiciones. A los sacerdotes no se les permitía beber mientras servían como sacerdotes, Levítico 10 2.9, a los nazareos nunca se les permitía beber. Los sacerdotes podían llorar la muerte de sus parientes más cercanos según la costumbre, Levítico 21, pero los nazareos no. Y. De manera significativa, el voto nazareo le daba a cada israelita la oportunidad de hacer un voto de sacerdote y vivir en una consagración sacerdotal a Dios, al menos por un tiempo. El sacerdocio era restrictivo. Solo los hombres de cierta edad de una familia muy particular podían ser sacerdotes. La consagración de un voto nazareo estaba abierta a todos, incluidas las mujeres. Y. Durante todo el periodo bíblico, la disciplina de los votos nazareos fue muy respetada. Sansón, Samuel y los contemporáneos de Amós, Amós 2:11 y siguiente, hicieron el voto. Josefo menciona que estos votos fueron populares en el siglo I después de Cristo. Wenham. Y. Adam Clarke supone que el voto de un nazareo nunca se tomaba durante menos de un año. Menos de ese periodo no permitiría que creciera suficiente cabello como para quemar en el fuego del altar, como en Números 6:18. V. No había absolutamente nada monástico en este orden. Estos hombres no se separaban de la vida ordinaria de sus semejantes, sino que mantenían una actitud de especial separación, cuyas señales estaban previstas. Morgan. 2. 3.8. Requisitos para cumplir el voto de nazareo. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato, será santo para Jehová. A. Se abstendrá de vino y de sidra, al nazareo se le prohibía comer o beber cualquier cosa de la vid, desde los granillos hasta el ollejo.
Esta era una forma de abnegación relacionada con la idea de una consagración especial a Dios. En general, se pensaba que el vino y los productos de la uva eran una bendición, Proverbios 3:10, cosas que recibir de Dios con gratitud, Salmos 104 2.15. Y ni beberá ningún licor de uvas incluiría todas las bebidas embriagantes, como cerveza o licores destilados. El nazareo debía mantener distancia de todo lo embriagador o relacionado con la vid. B. No pasara navaja sobre su cabeza. Durante el tiempo de un voto nazareo, se permitía que el cabello creciera, y luego se cortaba al concluir el voto. Esta era una manera de demostrar externamente al mundo que este hombre o mujer estaba bajo un voto especial. Y, con respecto al cabello de un nazareo, Cole comenta acerca de la palabra nazir, la palabra también se usa para las vides desatendidas durante la época del año sabático, Levítico 25 2.5, 11. Es de suponer que estas enredaderas se denominaban nazir porque no eran cuidadas ni recortadas, al igual que el nazareo no debía cortarse el pelo durante el periodo de voto especial. Por lo tanto, un nazir era una persona que estaba especialmente consagrada al Señor y que se distinguía por su forma inusual de peinado. Y las mujeres podían tomar el voto nazareo, pero normalmente no se cortaban el cabello en la antigua cultura judía. Su voto nazareo probablemente se expresaba en no cuidar su cabello, dejarlo suelto y mantenerlo relativamente descuidado. Y en el caso de Sansón, su fuerza provenía del voto nazareo de consagración y separación a Dios, por lo que cuando Dalila se cortó el cabello, el ejemplo más público y visible del voto, perdió su fuerza. Y Sansón había roto el voto antes, tanto en fiestas de bebida, Jueces 14:10, como al tocar un cadáver muerto, Jueces 14 2.8-9. Pero hasta que Dalila le cortó el cabello, no había roto el voto nazareo de la manera más obvia y pública. Esto ilustra el principio de que hay un sentido en el que los pecados públicos importan más porque traen más deshonra al nombre de Dios y de su pueblo. C. No se acercará a persona muerta. El tercer aspecto del voto nazareo era evitar estrictamente a persona muerta. Los cadáveres, incluso los de un pariente cercano, no debían ser abordados durante el voto de un nazareo. La separación de la muerte, la consecuencia más obvia y terrible del pecado, era esencial durante el periodo del voto. Y padre madre hermano estas palabras eran una seria advertencia para el nazareo potencial. Incluso si su padre o su madre murieran durante los días de su voto, no podrían llorar por ellos como de costumbre. Incluso a un sacerdote se le permitía cuidar el cadáver de un pariente cercano, Levítico 21 2.13, pero esto no estaba permitido para el nazareo. Y Jesús alude a este aspecto de la dedicación de sus discípulos cuando les amonestó, síganme, y que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8 2.21-22. Cole. Y algunos sostienen firmemente que el nazareo era un tipo de nuestro Señor, pero no se pueden producir analogías ni pruebas. Nuestro bendito Señor bebió vino y tocó a los muertos, lo que ningún nazareo haría. Clarke. D. Todo el tiempo de su nazareato, será santo para Jehová. Es interesante que no había otros requisitos morales, como la abstinencia de relaciones sexuales en el matrimonio. Y no debía haber ninguna asociación monástica de nazareos, no se debía vigilar formalmente su conducta. Se mezclaban con otros en la vida cotidiana y se ocupaban de sus asuntos como en otras ocasiones. Pero el cabello sin cortar los distinguía, sentían que el ojo de Dios y los ojos de los hombres estaban sobre ellos, y caminaban con cautela bajo el sentido de su promesa. Watson. 3. 9-12, consecuencias de romper el voto. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la reará. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación,
y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. A. Si alguno muriere súbitamente junto a él, si el voto de uno se rompe, tal vez por alguien que cae muerto junto al nazareo, entonces el nazareo debe afeitarse, hacer el sacrificio y el voto comenzará de nuevo. B. Y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Los sacrificios requeridos incluso para la ruptura accidental del voto nazareo eran una ofrenda en expiación y otra en holocausto. Dios requería un sacrificio de expiación, un sacrificio de nueva dedicación y la anulación de los días primeros del voto. Y la Misná relata cómo la reina Helena casi había cumplido 7 años de un voto nazareo cuando fue contaminada y, por lo tanto, tuvo que mantenerlo durante otros 7 años. Wenham. B. Concluir el voto de un nazareo. 1. 13-15. Elementos necesarios para el sacrificio. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. A. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. El voto de un nazareo terminaba con una ceremonia pública, con un sacrificio extenso, un cordero, una cordera, un carnero, un canastillo de tortas sin levadura, y sus libaciones. Y las ofrendas del nazareo al completar el periodo del voto, v.13, eran extensas, costosas y expresivas del espíritu de compromiso total con Yahvé durante este periodo de devoción especial. Allen. B. Ofrecerá su ofrenda a Jehová. El cumplimiento normal del voto requeriría el sacrificio de 3 animales y más. Este era un voto costoso de cumplir. El voto nazareo no era algo en lo que se pudiera entrar a la ligera. Y cuando Pablo visitó Jerusalén, fue invitado a pagar los gastos de algunos cristianos que habían hecho un voto nazareo y estaban listos para concluirlo con esta ceremonia. Hechos 21 2.23-24. 2. 16-21. El sacrificio ofrecido. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocinada del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. A. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová. En la primera parte de la ceremonia para la celebración de un voto nazareo, el sacerdote ofrecía los animales requeridos y la ofrenda de grano. B. Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego. Después de que el sacerdote hiciera el sacrificio, la cabeza del nazareo sería afeitada y el cabello puesto al fuego del altar. C. Las pondrá sobre las manos del nazareo. Puede ser que ellos ofrecieran estos pedazos juntos delante del Señor, o que tal vez el sacerdote después tomara los pedazos de manos del nazareo. De cualquier manera, había participación activa del nazareo en esta ceremonia. D. Después el nazareo podrá beber vino. Esta era la conclusión oficial del voto. Esto era probablemente parte de una comida de compañerismo con las porciones de carne del sacrificio permitidas a quien concluía el voto. C.
La bendición sacerdotal. 1. 22-23, el mandato de bendecir al pueblo. Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Así bendeciréis, Moisés, a Aarón y sus descendientes espirituales recibieron la orden de bendecir al pueblo de Dios. Debían hacerlo de acuerdo con el procedimiento detallado en los siguientes versículos. Y los sacerdotes siempre estaban allí pronunciando esta bendición al final del servicio matutino diario en el templo y más tarde en las sinagogas. Buenam. Y es importante que la bendición sacerdotal siga la sección sobre el voto del nazareo. Siempre que hay algún acto especial para demostrar la consagración o separación a Dios, fácilmente pensamos que estas personas especialmente separadas son quizás las únicas, a las que Dios quiere bendecir o bendecirá. Debemos recordar que, aunque los actos especiales de consagración tienen un gran valor, no podemos pensar en la bendición de Dios como algo que se gana con esos actos especiales. A Dios le encanta bendecir a su pueblo y lo bendice con mucha más libertad de lo que normalmente uno se imaginan. Y así hizo Cristo con sus apóstoles, que fue su última acción sobre la tierra, Lucas 24:50, y así todos los pastores deben hacer, orar una bendición sobre su pueblo. Trap. B. Diles, la Biblia no nos da muchas oraciones escritas que tuvieran que ser repetidas. Otro ejemplo sería lo que a menudo se llama la oración del Señor en Mateo 6:2.9-13, quizás mejor titulada la oración del discípulo. Y la oración libre es muy útil, y normalmente se asociará mejor con los movimientos del espíritu libre, pero en el caso de una bendición, es bueno que haya sido dictada al hombre de Dios. Los hijos de Israel podrían perder la bendición por la ignorancia, el olvido o la incredulidad de Aarón, y por tanto no se le dejaba a él, pero tenía que aprender de memoria cada palabra y frase. De esta manera, y de ninguna otra, bendeciría al pueblo. Me gusta esto, porque si Dios mismo pone las mismas palabras en la boca de su sacerdote, entonces son palabras de Dios. Spurgeon. Y que esta bendición era importante en la vida de los antiguos israelitas está atestiguado en la copia que se encontró en las excavaciones de Ketefinoma al suroeste del monte Sión y la ciudad vieja de Jerusalén. Al excavar dentro del recinto de la iglesia escocesa de San Andrés en la ladera occidental del Valle de Hinnom en 1979, la expedición dirigida por el arqueólogo G. Barcay desenterró un complejo funerario de entre finales del siglo VII y V a.C. Entre los restos recuperados se encontraba una filacteria que contenía 2 rollos de plata del tamaño de un pequeño cigarrillo, sobre los que estaban escritas 2 versiones de la bendición sacerdotal. Estos se habían utilizado como amuletos durante la vida de las personas enterradas allí o como colgantes de entierro. El texto del más grande es casi idéntico al del texto masorético, y en el más pequeño se escribió una versión abreviada de la segunda y tercera bendiciones. Como tales, dan fe de la autenticidad y antigüedad de la bendición sacerdotal. Estos textos también contienen la certificación más antigua del tetragramatón hallada hasta la fecha en Jerusalén. Cole. 2. 24-26, la bendición de Aarón. Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Jehová te bendiga, este simple deseo da comienzo a todo. A Dios le encanta bendecir a su pueblo y quiere líderes que anhelen que el pueblo sea bendecido. Esto también reconoce que toda bendición realmente proviene de Dios, y sin su bendición, nada realmente funciona bien. Y también recordamos que la bendición de Dios siempre tiene en mente nuestro mayor y más alto bien. A menudo esperamos que la bendición de Dios significa una vida de comodidad y tranquilidad, pero eso ciertamente no es para nuestro mayor y más alto bien. Dios sabe cómo debemos ser bendecidos, incluso si no es así. Y a menudo nos hemos conformado con la felicidad, la comodidad o la riqueza cuando Dios quería que fuéramos bendecidos.
La verdadera bendición de Dios es más elevada que la felicidad, la riqueza o la comodidad. B. Y te guarde. Ser guardado por el Señor es una verdadera bendición. Algunos son guardados por su propio pecado y deseo, algunos son guardados por la idolatría y la codicia, y otros son guardados por su propia amargura e ira. Pero ser guardados por el Señor asegura vida, paz y éxito. C. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tener el rostro glorioso y complacido de Dios resplandeciendo sobre el hombre es el mayor regalo que uno podría tener. Saber que cuando Dios te mira, Él está muy complacido, no por quién eres o por lo que has hecho, sino porque estás en Jesucristo. No hay mayor fuente de paz y poder en la vida. Y podemos imaginar a un padre disciplinando a su hijo y apartándolo de su presencia, y luego recibiendo al hijo de regreso para que vea su rostro amoroso nuevamente. Así es como Dios recibe a los pecadores que vienen a Jesús por fe. ¿Y de qué deberías preocuparte cuando Dios sonríe? Lo que importa, aunque todo el mundo censure, es que Jehová muestre su rostro sobre su siervo. Una mirada de aprobación de Dios crea una profunda y deliciosa calma en el alma. Spurgeon. D. Y tenga de ti misericordia. La idea es que Dios mostraría tierna misericordia y cuidaría de su pueblo. E. Jehová alce sobre ti su rostro. El sacerdote debía orar para que Dios pusiera su mirada sobre su pueblo, cuando bendice, guarda, resplandece y es misericordioso con su pueblo. Cualquier mirada que Dios dirige hacia su pueblo está llena de nada más que bendiciones. Su amorosa atención está puesta en el creyente. Y alzar los ojos o el rostro significa prestar atención y mirar favorablemente hacia ellos. Cuando Dios sonríe a su pueblo, ellos pueden estar seguros de que tendrá misericordia de ellos, es decir, los librará de todas sus angustias. Él responderá a sus oraciones y los salvará de sus enemigos. Wenham. F. Y ponga en ti paz. La palabra hebrea es shalom, que es más que el fin de la agresión. Esta paz, este shalom es la palabra de Dios para la integridad, la bondad y la satisfacción total en la vida. Esta es la vida abundante que Jesús prometió, Juan 10:10. G. Jehová. 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 La repetición de Jehová 3 veces no prueba la Trinidad, pero la ilustra. Punto centrado. Dios el Padre bendice y guarda a sus hijos. Punto centrado. Dios el Hijo hace que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros y nos trae gracia. Punto centrado. Dios el Espíritu Santo nos comunica la atención de Dios y nos da paz. Y el iu mencionado 3 veces, que gramaticalmente no necesita ser repetido, y el resonante te bendeciré, ciertamente, sirven para realzar el énfasis de que el Dios de Israel es la fuente de toda gracia, bendición, esperanza y paz. Cole. Y no diré que esto enseña la doctrina de la Trinidad, pero debo decir que, creyendo en la doctrina de la Trinidad, entiendo mucho mejor el pasaje. La sombra del Dios Trino está en la bendición sagrada en el nombre repetido 3 veces. Spurgeon. H. T. T. Ti. 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 Se repite 6 veces para enfatizar, Dios quiere bendecirte. A menudo sentimos como si Dios en realidad quisiera bendecir a alguien más. Él quiere bendecirnos a nosotros. Y mientras descansa sobre Cristo, Jesús, el gran sumo sacerdote, habla desde la gloria eterna y dice, el Señor te bendiga. Apóstrofe signo de exclamación abierta o. Pero no me lo merezco. Así es, pero que el Señor te bendiga. Soy tan indigno, soy tan rebelde. Sí, pero el Señor Jesucristo lo sabe todo, lo cubre todo. Entonces lo leeremos, el Señor te bendiga, a ti, y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga misericordia de ti, el Señor alce sobre ti su rostro, y te conceda paz. Oh. ¿Tienen eso grabado en sus corazones? Spurgeon. Y cuando Dios nos concede su bendición, debemos recibirla por fe. Debemos ser como Jacob, que no quiso soltar a Dios hasta que Dios lo bendijo. Y la oración tiene forma poética y es probablemente uno de los poemas más antiguos de las Escrituras. Wenham. 3.
27, el fruto de la bendición. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. A. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Ser bendecido por Dios es tener su nombre sobre ti, estar identificado con quien Él es y con toda su naturaleza. Este era un gran regalo, tener el nombre de Dios sobre ellos. Y a Aarón se le ordenó pronunciar esta bendición sobre el pueblo de Israel, no sobre las otras naciones. Aunque Dios bendice a toda la humanidad, hay un sentido definido y fuerte en el que Él tiene bendiciones solo para su pueblo. Tenemos que unirnos a Él para obtener esa bendición. B. Y yo los bendeciré. Dios promete bendecir según estas palabras. Esto hace que estas palabras sean apropiadas para que los pastores las pronuncien sobre sus congregaciones. Más importante aún, todo creyente debe recordar que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, Jesucristo, que vive para siempre para orar por nosotros y bendecirnos. Y cuando Dios dice, yo los bendeciré, ni todos los demonios en el infierno pueden desviar la bendición, y ni todas las edades de la eternidad pueden cambiar la palabra del Rey. Spurgeon. Y el Señor ha bendecido a su pueblo y quiere que lo sepan. Los ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y es su deseo que experimenten la plenitud de esta bienaventuranza. ¿Hay alguien en el pueblo del Señor que no tenga el sentido de esta bendición? No es la voluntad de Dios que continúes en esta baja condición. Spurgeon.